Para preguntarte a vos, Nicolás, ¿no? ¿Cómo ves este fantasma que de la inflación que no parece dejar a la Argentina, no la abandona nunca? Bueno, creo que, por supuesto que no es solo bajo este gobierno. La inflación y sobre todo, digo, el problema de que la inflación siempre va por delante de los salarios y de los ingresos que tienen las mayorías populares, digo, ¿no? Eso, si recordamos lo que sucedió en el 2014, para dar un ejemplo, ¿no? Con la devaluación que se hizo en aquel momento. Lo que sí creo es que actualmente existe, además, digo, de este techo en las paritarias del 15% en cuotas, que el propio presidente lo consultaron y dijo si la meta se mantenía en el 15%, y no dijo lo mismo que Duhovne, que sostuvo que sigue en el 15%, dijo nos vamos a tratar de acercar. Digo, ya nadie puede creer que si en 3 meses tenemos 6,7 de inflación, esa pauta sea verdadera, ¿no? Y yo creo que esto lo venimos sosteniendo desde el comienzo, que era falso, que lo que se busca es anclar en el salario de los trabajadores. Y ni hablar, digo, no solo los trabajadores registrados, ni hablar los sectores que están en una situación no registrada, que tienen ingresos, salarios más bajos aún, ¿no? Entonces, lo que sucede es que no solamente este techo en las paritarias, sino que los tarifazos, si vos pensás que en junio, el mes de junio, va a haber más de 1000% de aumento del gas, desde que asumió Cambiemos. Entonces, ningún salario de un trabajador y una trabajadora. Los docentes siguen reclamando el salario mínimo de la provincia de Buenos Aires de 12.000 pesos por un cargo, entonces se ven obligados muchos docentes a hacer doble, triple jornada laboral para poder llegar a un salario. ¿Cuántos docentes hay en la provincia de Buenos Aires con 6.000 pesos, con 12.000 pesos de los 300.000? Muchísimos docentes tienen que hacer doble, triple jornada. La mayoría tienen que hacer doble o triple jornada. 300.000 docentes en la provincia de Buenos Aires. Ustedes se quejan después del ausentismo de los docentes, que está explicado y hay estudios que lo dicen. Está explicado justamente porque tienen que hacer doble o triple jornada laboral. A ver, decir los docentes, a decir 6.000 docentes sobre 300.000, me parece que es categórica la diferencia. Igualmente. Digo, 300.000 docentes, a ver, digo, no está bien que pase. Igualmente ahora, el salario, ¿vos crees que el salario de los docentes es justo? ¿Vos crees que el salario de los docentes y que sea 15% de aumento en cuota es justo? Yo quiero que los docentes ganen lo que tienen que ganar. Ahora, para María Eugenia poder Vidal pagar, dice 40%, vos tenés que 40.000 pesos tenía que ser el salario de un docente. Si no, volvamos al kirchnerismo. No, pero ¿qué me habla de así, claro. No te estoy diciendo que vos vuelvas. Yo te estoy diciendo otra cosa, te estoy diciendo, el salario de los trabajadores no es un capricho el reclamo de los docentes, no es un capricho, es un reclamo justo. No. Si hay un techo que se impone del 15%... es de los dirigentes gremiales de los docentes, que no tiene que ver los docentes. Es una campaña que se hace hace del gobierno 70%, contra dirigentes 80% van a la sindicales, con escuela los de que clase. nosotros podemos no tener coincidencia en muchas cosas, pero acá hay un reclamo genuino de trabajadoras y trabajadores que están planteando esto, y el gobierno responde con presentismo, responde atacando permanentemente a los docentes. Escúchame, uno de los ejemplos que pone siempre el gobierno es Finlandia. Bueno, en Finlandia el salario de un docente es equivalente a 70.000, 80.000 pesos en la Argentina. No hay... Mirá, la pobreza de los niños y adolescentes es del 2% en Finlandia, en Argentina del 46%. Entonces después cuando sale pero seguimos hablando de los rendimientos de los docentes. El problema no es de los docentes, es de los representantes gremiales. No, acá claramente. hay un problema, pero acá hay un problema que es el salario docente, la educación pública en su conjunto. El otro día estuvieron reclamando los docentes en Tigre porque hay cierre de bachilleratos nocturnos, hay no se cierre comprobó de ninguno. cursos, es decir... Que no salió ninguno, porque lo que se hizo se recambió la política. No, bueno, pero eso una cosa es decir, se cierran... es algo concreto, Entonces me parece que acá el reclamo de los trabajadores de la educación es genuino, y la respuesta del gobierno es atacar permanentemente a los docentes. Permanentemente. No te digo que no son permanentemente. Genuinos, honestamente. Entonces, el 15%. Lo que te digo Yo te pregunto, ¿es justo el 15%? No, ¿es real? Yo te digo, ¿es verdad que 300.000 docentes cobran 12.000 pesos? Vamos con hice una pregunta antes. Yo creo que el gobierno está claro, no escucha a las grandes mayorías, por ejemplo, los jubilados. Digo, ¿quién puede haber estado de acuerdo con este cambio en la fórmula que se hizo de la movilidad jubilatoria? Las grandes mayorías no están a favor, pero eso lo publican encuestas, consultoras que son afines al gobierno, medios de comunicación afines al gobierno. Ustedes saben esto, digo. Ahora, sí escuchan a los grandes grupos económicos, ¿no? Por casualidad, Macri se reúne permanentemente con, por ejemplo, los empresarios que vinieron con Rajoy, que lo recibió con honor, es uno de los presidentes más corruptos que hay en el mundo. Digo, entonces, acá hay un tema muy claro.
es un gobierno de español, ricos, es un gobierno de ricos, los grandes, los funcionarios del gobierno, muchos de esos funcionarios, no digo tu caso, estoy diciendo lo que todos conocemos, Caputo, el Duhovne mismo, que ahora nos enteramos de que hizo, se benefició con el blanqueo, ¿no? Como muchos de los familiares de los funcionarios del gobierno y del propio presidente. Entonces, tendrán que ir a la justicia, hay acá, por la justicia, acá hay un hecho muy concreto. y pagar las consecuencias. Vos señalás cuestiones gobierno, que nosotros si hay algún desde la izquierda criticamos. Hablan de la intendenta de Chaco, que la van a desaforar, colega de ustedes. Se va a desaforar, bienvenido sea, que la desafueren y que vaya a la justicia. Ya terminó. El que hace mal las cosas tiene que pagarlas. Ya terminó. Digo, vos señalabas cuestiones que nosotros criticamos bajo el gobierno, a los gobiernos kirchneristas. Por eso dije al señor, no te criticamos muchísimo. No, por eso te digo, nosotros criticamos muchísimas esas cuestiones y justamente, si no avanzamos en instaurar un gobierno de los trabajadores, del pueblo, de las grandes mayorías, que en primer lugar hay el dinero que hay en el exterior de argentinos, ¿no? Fíjate, el blanqueo fue 120.000 millones de dólares, casi el triple de lo que son las reservas del Banco Central. Es decir, la guita se la llevan afuera, ¿no? Muchos de los funcionarios del gobierno la tienen en cuentas en paraísos fiscales, en estas guardias fiscales. ¿Pero qué gobierno la trajo a la Argentina? Lo que te estoy diciendo es que... ¿Pero qué gobierno la trajo a la Argentina? Los grandes empresarios, durante todos los gobiernos se beneficiaron, los grandes empresarios y se llevaron la guita afuera, justamente. Y si eso sigue sucediendo, si no paramos con la fuga de capitales, que bajo el gobierno de ustedes son 3.000 millones de dólares por mes que se van del país, es decir, son las riquezas que generan los trabajadores del país, se la fugan, se la llevan a los paraísos fiscales, hacen negocios, ¿no? Es decir, entonces, ese pequeño puñado que no llega al 1% de la población es el que se beneficia, ¿no? Más o menos, es decir, con todos los gobiernos. Entonces, desde el Frente de Izquierda lo que planteamos es una salida favorable a los trabajadores, renacionalizar todas las empresas privatizadas, empezando por la de servicios públicos, para terminar con estos tarifazos. Nosotros vamos a presentar también un pedido mañana de interpelación a Duhovne, así que seguramente habrá de varios bloques de la oposición. Lo que pasa es que cuando Aranguren dice lo que dice, que lo criticó hasta Cornejo, ¿no? Que es uno de los principales alumnos en el ajuste que aplica el gobierno nacional en la provincia de Mendoza, lo criticó hasta Cornejo. Digo, cuando vos decís que vos no tenés confianza, que no vas a traer tu fortuna al país, cuando el gobierno prometió la lluvia de inversiones en el segundo semestre ya de hace 2 años. Claro, el primer año de gobierno. Te duele y te duele a los que todos los días salen a la calle a atender a la gente, duele. Yo digo, y el gobierno tiene el discurso de que todos tienen que poner algo, ¿no? Entonces hay que soportar los tarifazos, hay que soportar el techo en las paritarias. Los sectores populares, los sectores de trabajadores, los sectores populares tienen una bronca bárbara, digo. Por eso más allá de eso hay que hablar de una de las promesas que el mismo Prat Guy en una entrevista dijo que nunca estuvo dentro de los proyectos de Cambiemos, el bajar el impuesto a las ganancias o abolirlo totalmente, la clase media, y vos pagás impuesto a las ganancias. Que fue una de las promesas ese fue una de las todos los que estamos aquí pagamos de campaña. Pero todos los que estamos aquí pagamos impuesto a las ganancias y todos tenemos la esperanza que en algún momento esto termine, porque realmente prácticamente el salario no es ganancia, es confiscatorio. Y dijo, en mi gobierno, Macri dijo, en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a la cuarta categoría, y pasamos de 1.200.000 personas que pagaban a 2 millones de personas. El presidente Macri mintió, esa es la en ese momento no era presidente, hizo una promesa y falsa. Cuando asumió, vio que no estaban las cosas como parecía que estaba. Efectivamente, era candidato, la promesa fue falsa, la verdad que no cumplió. Hay varias, por supuesto, muchísimas promesas que no se cumplieron por parte del gobierno, de lo que dijo en campaña. Vos, Abigail, mencionabas el tema de la transparencia. Bueno, es algo evidente, digo, ya, aparte tienen que reconocerlo y escuchar, porque las propias, insisto, los propios consultores afines al gobierno dicen que con los casos de Triaca, del Caputo, de todos los funcionarios que en estos últimos meses se conocieron casos de corrupción o que tienen el dinero en estas cuentas offshore, que evadieron y eludieron impuestos, eso está clarísimo, y hay un descontento, inclusive en los que votaron a Cambiemos. Por eso, por los tarifazos, porque no se quitó el impuesto a la ganancia al salario de los trabajadores. Entonces, y toda esa bronca, nosotros venimos viendo las manifestaciones de diciembre contra la reforma previsional, el 21 de febrero la movilización, digo, más allá de quienes la convocaron, digo, hubo una movilización muy importante de trabajadoras, de trabajadores, multitudinaria. El problema es que no hubo una continuidad en eso. Y hay muchos sectores que están peleando. Los trabajadores del Hospital Posada están peleando, los compañeros de Río Turbio, los mineros de Río Turbio están peleando, los compañeros aceiteros también, enfrentando los despidos.
los docentes están reclamando aumento de salario, es decir, si no hay una continuidad, medidas unificadas, cada una de las peleas, los compañeros y las compañeras, los sectores populares, los trabajadores, la tienen que dar de manera aislada. Sí. Es decir, por eso nosotros exigimos a esas organizaciones, no a los del club del 15%, esos dirigentes sindicales mafiosos para los que el gobierno no tiene nada que decir, salvo sentarse y negociar, bueno, a los que sí dicen que están en contra del gobierno, que han hecho convocatorias, bueno, que convoquen un verdadero plan de lucha, un paro nacional, medidas que verdaderamente puedan expresar esa bronca y la fuerza que tienen los trabajadores para que verdaderamente se terminen los despidos, los tarifazos, superar estos techos en las paritarias que verdaderamente van a hacer perder a los trabajadores. Este año ya los trabajadores están perdiendo, está clarísimo, digamos, eso no cabe ninguna duda. Digo, nadie puede seguir pensando que va a haber un 15% de inflación. Nos tenemos que retirar, discúlpenos.